Hola queridos amigos oyentes del podcast Naturismo al Día, bienvenidos a este capítulo. Vamos a hablar acerca del mundo mineral, lo que tiene que ver con los minerales sanadores y los que son igualmente tóxicos, los que tienen esa facultad para otorgarle salud al ser humano, pero también aquellos que de pronto por su toxicidad es mejor evitar a toda costa o tener precauciones muy puntuales para evitar algún tipo de anomalía en nuestro organismo al tener contacto con este tipo de elementos inertes que están presentes en la naturaleza. Entonces, siempre que nosotros hablamos de sanidad, de salud, de bienestar por lo regular, y cuando hacemos referencia a la naturaleza, pensamos en las plantas, obviamente también el aporte que algunos animales pueden hacer a nuestra salud, pero realmente no pensamos muy profundamente en lo que los minerales pueden darle de beneficio a nuestro cuerpo. Y fíjese que está muy estrechamente relacionada esa situación en cuanto al mantenimiento de nuestro bienestar, porque hemos escuchado, yo sé que en las etiquetas de muchos productos naturales, sobre todo, la composición de calcio, hierro, todo, son minerales, hacen parte esencial de nuestro bienestar, nos aportan a nosotros, obviamente, que vamos a tener en cuenta también que no es de forma directa que ese mineral ingresa a nuestro cuerpo, sino que a través de las reacciones químicas con los componentes biológicos de nuestro cuerpo que podemos aprovechar las propiedades también de estos minerales. Así que pues desde el punto de vista científico, los minerales pues obviamente son estructuras sólidas que son formadas por procesos geológicos de miles de millones de años, que tienen una composición química y una red cristalina muy bien definida, y pues aunque muchas personas igual atribuyen propiedades energéticas o curativas, la ciencia nos explica que sus efectos sobre el cuerpo y el entorno, desde mecanismos físicos, químicos y psicológicos no místicos, pueden darse, pero con ciertas particularidades, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos fisiológicos y biológicos. ¿Qué son los minerales entonces desde la ciencia? Pues un mineral es una sustancia inorgánica de origen natural con una estructura interna ordenada, o sea cristalina, lo que te decía, y una composición química específica. Por ejemplo, el cuarzo es dióxido de silicio, la pirita sulfuro de hierro. Su forma, color y brillo va a depender entonces de la presión y temperatura en que se formaron, los elementos químicos presentes, las impurezas o trazas metálicas, y por qué algunas personas sienten efectos sanadores con respecto a los minerales. Pues desde la biología y la psicología hay tres posibles explicaciones para la sensación de bienestar asociada al uso de minerales. Uno es el efecto placebo, que hemos hablado ampliamente en este podcast Naturismo al Día, lo que significa el efecto placebo, incluso lo que significa también el efecto nocebo. Pero bueno, el efecto placebo es cuando una persona cree que algo le va a ayudar, que va a obtener un beneficio. Su cuerpo puede generar cambios fisiológicos reales, reducción del estrés, relajación muscular, liberación de endorfinas, en fin. Este efecto está muy bien documentado en medicina y puede explicar por qué los cristales funcionan, así lo voy a encomillar, para algunas personas. Y el condicionamiento sensorial también hay que tener en cuenta este aspecto. Los minerales poseen texturas, colores y formas que estimulan el sistema nervioso de manera agradable. Por ejemplo, cuando una persona observa un cuarzo rosa o una amatista, puede inducir calma debido a la psicología del color, ¿verdad? Entonces el rosa y el violeta pues realmente están asociados a ese efecto de serenidad, de afecto, de calma, de tranquilidad, y le otorga esas propiedades que en sí realmente no tiene, sino que es algo como muy sugestivo. La persona cree que eso tiene esa facultad de curar, de sanarle, y ahí entra pues con el efecto placebo a obtener de pronto algún beneficio, pero que intrínsecamente no tiene ese mineral, sino que la persona se lo va a otorgar. Es más o menos parecido a lo que tiene que ver con los talismanes y los amuletos. Y hay otra propiedad de los minerales que son pues las propiedades físicas reales que tiene ese mineral. Algunos minerales pues pueden modificar su entorno físico, aunque no de forma energética mística, sino que está más relacionado con la física, con la química, sobre todo con las reacciones químicas. Ciertos cristales piezoeléctricos como el cuarzo que ya nombrábamos van a generar una carga eléctrica al ser comprimidos, por eso se usan en relojes, en sensores, en mecanismos que requieren mucha precisión. Ahí se emplea por esta cualidad que tiene ese cristal de cuarzo. También los minerales magnéticos como la magnetita, que generan campos magnéticos que son detectables, y minerales con iones metálicos como el cobre
o el zinc, que pueden tener efectos antibacterianos en contacto directo con la piel. Pero entonces fíjese que no está tan apartada la idea de esa reacción en el cuerpo. Hay personas que utilizan incluso una pulsera de cobre que dicen que eso les sirve para un sinnúmero de dolencias, sobre todo osteoarticulares, y podemos darnos cuenta de que sí puede tener un efecto, aunque hay que tener muchísimo cuidado con el cobre, porque el cobre puede ser altamente tóxico. Más adelante ya lo estaremos detallando un poquito más exhaustivamente. Y pues hay minerales con efectos biológicos reales, claro. Algunos minerales contienen elementos que, ya te lo decía, el cuerpo necesita o que se usan con fines médicos. El cuarzo pues no tiene una función directa en el cuerpo, pero su dureza y estabilidad lo hace útil en tecnología médica, por ejemplo, implantes, instrumental. Ahí ese mineral entra a jugar, tiene una participación muy activa. La calcita y la aragonita, formas naturales del carbonato de calcio, que son componente esencial de huesos y dientes. Ahí tenemos el mineral, para no ir muy lejos, presente en nuestro cuerpo. Se usa en suplementos de calcio en personas que sufren de osteopenia, de osteoporosis, le mandan a tomar calcio, sino que de forma directa el calcio pues no va a tener una reacción en nuestro cuerpo, sino que hay que ingerirlo, se produce una reacción química, en fin. La hematita y la magnetita, que son fuentes de hierro, es un elemento indispensable para producir la hemoglobina en pacientes con anemia. Esto es fundamental. El yeso en medicina se usa como yeso ortopédico por su capacidad de fraguar y moldearse. El cobre, que ya te lo decía, presente en minerales como la malaquita o la azurita, es esencial en pequeñas cantidades, pero altamente tóxico en exceso. Tiene propiedades antibacterianas reales. Y bueno, en cuanto a los minerales tóxicos, que hace también parte activa de los componentes del presente episodio. Minerales tóxicos desde la química. A ver, algunos minerales contienen elementos pesados o compuestos venenosos que pueden liberarse si se manipulan incorrectamente. El cinabrio contiene mercurio, por ejemplo. La galena contiene plomo. Más adelante, si tengo tiempito, de detallarte muy bien acerca del plomo, porque es que este es uno de los minerales más tóxicos que el cuerpo puede llegar a experimentar el contacto con este mineral, el plomo. También, a ver, otros minerales como el no muy conocido, realgal y el oropimente, pero a ver, ¿cómo es que es? Oropimente. No son muy comunes estos minerales, son muy poquito conocidos, pero contienen arsénico, por ejemplo. La malaquita contiene cobre, que puede ser tóxico, y la crisólita también puede tener cobre, así que son minerales con los cuales pues hay que tener mucho cuidado. Realmente pues las personas comunes y corrientes no tienen mucho contacto con estos minerales, sino que se utilizan en procesos industriales para que reaccionen con otros minerales, en aleaciones, por ejemplo. Pero pues en resumen podemos decir que los minerales pues no es que sean peligrosos por su energía, sino por su química, es decir, no te van a traer mala suerte ni nada de esto, sino que por su química sí pueden ser muy tóxicos. El riesgo depende de su composición, no de su vibración. Por eso manipular minerales que tienen esta toxicidad puede ser muy riesgoso para tu salud. Vuelvo y te nombro el plomo, el asbesto, que es un mineral que causa una reacción en el sistema respiratorio. Se utilizó mucho en construcción aquí en Colombia. Bueno, se hacía una cantidad de cosas de asbesto. Luego se comprobó su efecto cancerígeno por los cristales de asbesto que se liberaban, muy difíciles de remover, casi que imposible en los pulmones, ocasionando a muchas personas cáncer de este tipo, en el sistema o tracto respiratorio, por esos cristales. No era tóxico en sí, sino que esos cristales, pues que eran muy difíciles de desalojar de los bronquios y pulmones, originaban procesos cancerígenos, y esto pues obviamente ya está prácticamente que prohibido, proscrito su uso, pero durante mucho tiempo y por la ignorancia, la desinformación o la falta de conocimiento, pues se utilizó amplísimamente en la industria de la construcción. Los efectos terapéuticos directos de los minerales pues sobre el cuerpo humano no están comprobados más allá del placebo y la sugestión. Lo que te decía entonces, pues que hay gente que dice, no, es que ese cuarzo es maravilloso, sagrado, o esa gema, esa piedra. Realmente eso es algo que para usted puede tener, si tiene la creencia, algún poder a través de la sugestión, pero para otros ser simplemente un pedazo de roca común y silvestre. Algunos minerales pues sí tienen obviamente aplicaciones médicas o tecnológicas debido a sus propiedades físicas y químicas,
Y pues otros minerales, esto para que lo vamos teniendo muy en cuenta, pues sí pueden ser tóxicos o corrosivos, por lo que debe manipularse con mucho conocimiento, cuidado y no de forma desprevenida. Si usted vio una piedra que le pareció muy llamativa, muy rara y empezó a tener una serie de reacciones físicas, no es que la piedra le haya traído mala suerte, sino que posiblemente sea parte de un mineral tóxico. Esto para aquellos que de pronto pues sienten como cierta atracción por la geología, pero sin mucho conocimiento y carecen pues de la información necesaria acerca de qué es lo que está componiendo ese mineral o esa piedra que te pareció muy llamativa, la compraste de pronto en algún sitio. Bueno, en fin, diversas situaciones que se pueden presentar. Pero la composición química de un mineral puede tener un efecto biológico real que induzca la curación en nuestro cuerpo. Claro, por supuesto que sí. La composición química de algunos minerales puede tener efectos biológicos reales, incluso que contribuyen a procesos de curación, pero, y aquí está el punto crucial, depende de cómo ese mineral interactúe con nuestro cuerpo. No todos los minerales son biodisponibles, es decir, no todos pueden ser absorbidos o utilizados por nuestro cuerpo, y la mayoría pues, de los cristales usados en terapias energéticas no liberan sus componentes de una forma que el cuerpo pueda aprovechar. A ver, vamos a verlo con más detalle científico, por utilizar un término. ¿Qué significa que un mineral tenga un efecto biológico? Un efecto biológico ocurre cuando los componentes químicos de una sustancia entran en contacto con el cuerpo y modifican su funcionamiento celular o fisiológico. Esto puede suceder de tres formas principales. Préstame atención. Por absorción interna, si el mineral o sus elementos se ingieren o entran en la sangre, es una. También por contacto superficial se liberan iones o moléculas activas que interactúan con la piel o el entorno, y por influencia física, ya sea de temperatura, magnetismo, radiación, en fin, y minerales que sí pueden inducir efectos biológicos reales. Algunos ejemplos pues concretos son la hematita y la magnetita, que contienen hierro, que ya te lo decía también, que es muy importante para la producción de hemoglobina. El hierro pues medicinal se obtiene a partir de minerales como estos. Claro, ahí dice en la etiqueta, hierro tanto. ¿Y ese hierro de dónde lo sacan? Pues de una roca, de un mineral. Pero pues obviamente tras un proceso químico que lo hace absorbible por nuestros componentes biológicos. En su forma sólida como piedra o como joya, pues no va a liberar el hierro utilizable, así que tocar ese hierro no te va a curar la anemia, ¿verdad? Pero sí es su fuente geológica original. Esto para que lo tengamos siempre muy claro. Y la calcita y la aragonita, por ejemplo, son formas naturales del carbonato de calcio, que sí tiene efecto biológico real. Cuando se purifica, se procesa, pues se va a utilizar para suplementos de calcio que fortalecen tus huesos y dientes. Personas, por ejemplo, que sufren de osteopenia, osteoporosis, reciben ese influjo positivo, suplen esa carencia de calcio en el sistema óseo. Pues, pero de todas formas, una piedra de calcita sobre la piel no te va a liberar el calcio que el cuerpo necesita. Debe ser digerida o disuelta para tener una acción fisiológica. Así es entonces de que el mineral realmente sí obra un efecto en nuestro organismo. Y la magnetita y minerales ferromagnéticos, por ejemplo, los campos magnéticos pueden influir en el flujo sanguíneo y la excitabilidad nerviosa. En medicina, pues se usan imanes terapéuticos o nanopartículas magnéticas para dirigir fármacos dentro del cuerpo o generar calor localizado, ¿verdad? Lo que se conoce como hipertermia. Pero pues obviamente que los cristales magnéticos comunes no tienen la potencia ni el control necesario para producir ese efecto curativo por sí solos. Porque mucha gente que les vea, lleve esta piedra, póngase en tal parte del cuerpo. Eso más que todo sugestión, una creencia. Pero realmente puede ser que esa piedra no tenga ni siquiera ciertas propiedades que dicen algunos o le venden la idea de que tienen. Así que hay que tener mucho cuidado con no dejarse enredar. Esto es muy importante porque pues a veces nos quieren meter gato por liebre, embaucar con ciertas ideas, sobre todo que pueden venir desde ciertos sectores de todo lo que tiene que ver con lo místico y todo, sin querer denigrar de nadie, por supuesto, sino que uno debe observar, analizar, saber un poquito y pues educarse un poco acerca de lo que realmente le están vendiendo, la idea que le están vendiendo, ¿verdad? Minerales ricos en cobre, zinc o magnesio. Préstame atención porque elementos como estos, ricos en cobre, zinc o magnesio,
tienen funciones biológicas críticas en cuanto a la inmunidad, en la cicatrización, en la función enzimática. En forma mineral natural, pues esos metales están como atrapados en la red cristalina, el cuerpo no puede extraerlos sin procesos químicos. Pero pues cuando se purifican y se convierten en sales biodisponibles como sulfato de zinc o el óxido de magnesio, sí promueven la curación. Y pues el riesgo de toxicidad por liberación química, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque algunos minerales pueden liberar sustancias que en lugar de curar, dañan nuestro cuerpo. La crisocola malaquita, la azurita, que libera cobre, que en exceso es tóxico, el cinabrio, que libera mercurio, que es neurotóxico incluso en pequeñas dosis, el realgar oropimente, que contiene arsénico, que es altamente venenoso, la galena, por ejemplo, libera plomo. Por eso, pues la ciencia recomienda no ingerir ni disolver minerales naturales sin saber su composición exacta. Muy importante para que lo vamos teniendo siempre bien presente, mis queridos oyentes, de Naturismo al Día. Y me parece muy pertinente a estas alturas del podcast que sí, que hablemos del plomo, porque es que realmente el plomo es uno de los metales más estudiados en toxicología debido a lo dañino que puede ser para el cuerpo humano, incluso en cantidades diminutas. Y vamos a verlo paso a paso para que entiendas por qué el plomo es tan tóxico, cómo actúa dentro del organismo y qué efectos provoca. El plomo pues es un metal pesado, blando, denso, de color gris azulado. De pronto el referente más inmediato que tenemos es que es la ojiva de las balas. Matan por el impacto, ¿no? Pero también por lo tóxicos que pueden ser. Hay personas que no les pueden extraer esos plomos, esas esquirlas de plomo en el cuerpo, y pues eso se va liberando con el tiempo y la toxicidad puede ser mortal. No mueren en el instante por el balazo, por el impacto del proyectil, pero sí con el tiempo la liberación de ese mineral puede originar daños irreparables e irreversibles en el organismo. Químicamente es un elemento muy estable y no tiene ninguna función biológica conocida, es decir, que el cuerpo no lo necesita para nada. A lo largo de la historia, pues su uso en tuberías, en soldaduras, de ahí la palabra plomería precisamente, en pinturas, combustibles, cerámica, baterías, pero pues gracias a Dios que hoy sabemos que es altamente tóxico para los seres humanos, especialmente para el sistema nervioso. El plomo puede entrar al organismo por 3 vías principales, una de ellas es la inhalación. Mucho cuidado con esto al respirar polvo, humo o gases con plomo, por ejemplo, de pintura vieja, baterías, gasolina antigua, por ingestión al consumir agua o alimentos contaminados por tuberías o recipientes con plomo, por absorción dérmica en menor grado a través de la piel, sobre todo con compuestos solubles. Y una vez dentro, pues el plomo viaja por la sangre y se acumula en los huesos, hígado, riñones y cerebro. Se va quedando depositado por años y va soltando pequeñas cantidades supertóxicas para nuestro organismo. El daño del plomo se debe a que imita a otros metales esenciales, pues principalmente el calcio, el hierro y el zinc, que son minerales, conocidos también como oligoelementos, que el cuerpo necesita, y el plomo imita las funciones de estos minerales. Esto, le permite pues como engañar a nuestro organismo y ocupar sus lugares en enzimas, proteínas y tejidos, pero pues al hacerlo bloquea las funciones biológicas normales. Imagínese usted lo malicioso que puede ser el plomo, es como si tuviese una inteligencia propia, ¿no? Pero son cualidades químicas de los diversos minerales. Interfiere con las enzimas, por supuesto, porque el plomo se une a las enzimas que dependen del zinc y el hierro, impidiendo que trabajen, y esto bloquea procesos como la síntesis del grupo hemo, base de la hemoglobina, causando anemia, por ejemplo, la desintoxicación celular, enzimas y antioxidantes dejan de funcionar por la presencia de ese plomo, afecta, por supuesto, el sistema nervioso, porque el plomo se comporta como el calcio en las neuronas, pero sin cumplir su función. Entra en los canales de calcio del sistema nervioso, ahí altera la liberación de neurotransmisores, daña las membranas neuronales y la sinapsis, y esto viene a provocar dificultades cognitivas, pérdida de memoria, alteraciones del comportamiento. En niños, por ejemplo, el daño cerebral es irreversible, ya que su sistema nervioso aún se está desarrollando. Se acumula, por supuesto, el plomo también en los huesos. El cuerpo confunde al plomo con el calcio, lo que ya te comentaba, y lo almacena en el esqueleto, en tu sistema óseo. Allí puede permanecer por años, por décadas, liberándose lentamente en la sangre, especialmente durante el embarazo o la vejez, lo que te decía,
personas que no les lograron extraer un balazo, un plomazo, y ahí cumple su función perniciosa, de todas maneras envenenando el organismo. Esto crea una exposición crónica, obviamente, eso hay metido en el organismo. Si no hay un contacto directo con el metal, el cuerpo sigue intoxicándose desde adentro, está ahí adentro, liberándose gradualmente. Y esto causa, por supuesto, daño renal y cardiovascular porque el plomo altera las enzimas renales produciendo nefropatía, o sea, daño en los riñones y presión arterial alta. También puede interferir con la formación de óxido nítrico, lo que rigidiza los vasos sanguíneos. Tiene efectos el plomo devastadores en nuestro cuerpo, así que obviamente que debemos de tener el mínimo contacto, ojalá nulo, con este tipo de mineral que es muy dañino. En niños, como te decía, incluso a niveles muy bajos puede causar retraso del desarrollo intelectual, problemas de aprendizaje y atención, cambios de comportamiento, que se vuelva más agresivo y ansioso. ¿Y por qué el cuerpo no puede eliminarlo fácilmente, el plomo? Porque el plomo no se metaboliza ni degrada, es decir, que el cuerpo no tiene mecanismos naturales para deshacerse de él rápidamente, solo se elimina lentamente por la orina y el sudor, pero pues gran parte queda atrapada en los huesos. Ahí se va escondiendo, se va depositando y se va liberando gradualmente. Por eso se considera un tóxico bioacumulativo el plomo. Mientras más tiempo estés expuesto, más se viene a acumular. El tratamiento médico para la intoxicación por plomo se llama quelación, donde se usan fármacos que se unen al plomo y lo ayudan a ser eliminado por la orina, pero pues lo más importante es, vuelvo y te repito, evitar la exposición y no usar como por ejemplo pinturas, cerámicas ni tuberías que contengan plomo. Este tipo de elementos de uso industrial deben tener en sus etiquetas advertencias y utilizar siempre pues trajes especiales para no manipular directamente ese tipo de elementos que contienen este mineral o también otros minerales pesados sin la protección adecuada, ¿verdad? Lavar muy bien lo que te vas a comer, frutas y verduras cultivadas cerca de zonas industriales, ahí puede haber contaminación por plomo. En minería o fundición usar mascarillas y guantes, las personas que se encargan de estas actividades económicas, para que lo tengan siempre bien presente. El plomo pues es tóxico porque sustituye a minerales esenciales, recuerda, como el calcio, hierro y zinc, pero sin cumplir sus funciones biológicas. Al hacerlo, bloquea enzimas, destruye neuronas, daña los riñones, altera la sangre, es bioacumulativo, el cuerpo no lo elimina fácilmente y se almacena en huesos y órganos, y su toxicidad es particularmente grave en niños y mujeres embarazadas, ya que pues obviamente atraviesa la placenta y el cerebro en desarrollo. Igual de tóxico, ya te lo comentaba antes, es el asbesto y los metales pesados. El plomo y el asbesto y otros metales pesados como el mercurio, sobre todo personas que se encargan, su actividad física está relacionada con la minería, mucho cuidado con el mercurio, el cadmio, el arsénico, pues pertenecen todos al grupo de contaminantes tóxicos persistentes, o sea, sustancias que el cuerpo pues no puede eliminar fácilmente, que se acumulan con el tiempo y provocan daños crónicos y a menudo irreversibles. Sin embargo, aunque los tres son peligrosos, no actúan de la misma manera ni afectan al cuerpo por las mismas vías, así que es muy importante pues tener en cuenta como un conocimiento básico acerca de qué son esos minerales, dónde están presentes. Afortunadamente, como ya te lo decía, el asbesto no se está utilizando en la construcción porque este es un mineral fibroso de silicato, no es un metal pesado, pero pues no es tóxico por su composición química el asbesto, ¿verdad? Sino por la forma física, es decir, porque son fibras microscópicas que al ser inhaladas se clavan literalmente en los pulmones y no pueden ser eliminadas por el cuerpo. Y ahí pueden producir cáncer, causan primero una inflamación crónica, mutaciones celulares y ahí pues hacia el cáncer hay un paso muy pequeñito. El asbesto produce una enfermedad inclusive que se llama asbestosis o enfermedad pulmonar crónica con dificultad respiratoria, cáncer de pulmón, así que es otro. También mesotelioma pleural, que es un cáncer raro y muy agresivo, causado casi exclusivamente por el asbesto. Y pues para que lo tengas siempre bien presente. Minerales pesados, tóxicos, como por ejemplo pues el mercurio, que se une a las proteínas y altera el sistema nervioso central, el cadmio reemplaza al zinc,
enzimas si se acumula también en los riñones, el arsénico, que es otro mineral pesado, interfiere con la respiración celular e incluso con el ADN, el cromo, que se me está olvidando, forma radicales libres que dañan el ADN. Cuando te hablan de radicales libres, regularmente te están hablando inclusive de la facilidad que tienen estos minerales para necrosar, degradar las células y producir diversos tipos de cáncer. Y bueno, es muy importante entonces, mis queridos oyentes de Naturismo al Día, tener como conciencia acerca del uso de sustancias que contengan estos minerales, o si tú estás en una zona donde haya presencia de estos, pues tener en cuenta siempre medidas de protección, no manipular directamente estos minerales y pues tener siempre precaución de utilizar algo que haya sido hecho por estos minerales. A ver, te voy a decir algo. Afortunadamente que hoy en día existe pues mucha literatura especializada, ya como mayor conocimiento acerca del plomo, sobre todo, pero en la antigüedad, por ejemplo, las mujeres egipcias utilizaban, imagínense usted, maquillaje elaborado con plomo y con cobre. El cobre en altísimas cantidades es muy tóxico, el plomo ni se diga. Obviamente que en esa época pues no se tenía este conocimiento, sino que se utilizaban este tipo de minerales para algo tan cotidiano como es el maquillaje en las mujeres, y me imagino muchas murieron intoxicadas y de este tipo, al tener contacto con este tipo de sustancias, nunca se enteraron de qué es lo que les causó primero esa degradación biológica y luego el deceso. Pero para que tengamos en cuenta de que la ciencia afortunadamente nos da luces con respecto a ciertas sustancias que consideramos inocuas, la utilizaban en tubería. Es decir, hay personas que se envenenaban con plomo a través del agua porque realmente esos tubos estaban construidos con plomo, no se tenía ese conocimiento obviamente, y resulta que la esperanza de vida antes era muy bajita y muchos de esos problemas fisiológicos de nuestro organismo como seres humanos se debieron al contacto con este tipo de sustancias que se utilizaron. A ver, te digo, pues yo me imagino que el plomo se utilizó en plomería, por ejemplo, hasta hace poco más de 100 años. Cuando ya se tuvo conocimiento de la toxicidad para el cuerpo, pues obviamente que estas tuberías fueron reemplazadas por otro tipo de metales y afortunadamente al día de hoy se utilizan pues elementos que no son metálicos, pero pues afortunadamente, ¿no?, tenemos como ese conocimiento que la ciencia nos permite pues saber de que algo que está en la naturaleza puede ser malo para nosotros. Hay minerales buenos que al tener contacto con ellos, pero por síntesis, obviamente, por elaboración química, contribuyen para que nuestro organismo esté bien. El calcio, el hierro, a ver, son minerales, el zinc, el fósforo para el cerebro. Pero si tenemos contacto directo con una piedra que contenga esos minerales, ahí no pasa nada. Pero pues obviamente por una reacción química sí, cuando los ingerimos. Y pues hay personas que tienen como la idea o la creencia de que tener una piedra de determinado mineral tiene efectos curativos. Eso es está más relacionado con lo místico, con la creencia, con lo sugestivo, con la sugestión. Así que es muy importante que tengas como esa claridad meridiana acerca de estas situaciones, porque a veces nosotros pues queremos como rendirle culto a una piedra pues de que es curativa y realmente no, eso no tiene ningún efecto sobre nuestro cuerpo a nivel de lo fisiológico y la reacción química, pero pues sí puede tenerlo desde el punto de vista de la creencia, muy respetable, ¿verdad? Si usted quiere seguir utilizando su piedra curativa, su mineral, que pues obviamente no es tóxico, pero usted se siente bien con ese talismán, con ese amuleto o con esa piedra, si no tiene ningún tipo de reacción tóxica en su cuerpo, pues siga usándola. Pero pues siempre enterarse de qué es lo que estamos utilizando en nuestra casa, porque a veces al tener contacto con ciertos minerales tóxicos, ahí sí nos podemos ver envueltos en una situación muy difícil, porque son altamente tóxicos, como el plomo, como el asbesto, el mercurio, el arsénico, metales pesados, por favor. Algo que he repetido hasta la saciedad en este podcast es las personas, por ejemplo, muy acostumbradas a consumir atún, que es un pez que permanece durante mucho tiempo en el mar y va acumulando metales pesados. No abuse de la ingesta de atún, muy rico, nutritivo, contiene proteínas, omega 3, 6, 9, lo que quieras, pero igual contiene minerales pesados, para que lo tenga siempre bien presente. Queridos amigos, qué gusto como siempre estar con todos ustedes en estos minutos llenos de salud. En Naturismo al Día será en una próxima oportunidad.